Hola. Bueno, buenas noches. Sí, me leíste la mente, porque no estoy tan de acuerdo con lo que dijo Néstor. Y no lo habíamos preparado antes. ¿Se escucha bien, no? Sí, pero no tenés por qué estar tan cerquita. A ver, un poco más lejos. ¿Ahí está bien? Sí. ¿Escuchan en Jujuy? ¿Escuchan? Perfecto. ¿O querés que use este otro o no? Es lo mismo. El mío, que seguro es más importante tu lectura. 16 años deciste, ¿verdad? ¿Qué lo tiró? Qué feo que suena. Bueno, no, escuché atentamente la opinión de Néstor sobre la situación actual, su lectura de la coyuntura y también su evaluación de perspectivas por venir y su manera de pararse frente a los negocios que hoy eventualmente se nos presentan y cómo podríamos hacer, si se quiere, trabajando de cara a futuro. Yo tengo una lectura un poco distinta, insisto, sobre esta cuestión. Por supuesto, sí coincido en que estamos en un momento muy disruptivo. Hay muchos elementos que nos llevan a la necesidad de reformular la manera con la cual veníamos trabajando hasta ahora. No hay ninguna duda que el elemento más fuertemente disruptivo, profundamente disruptivo en nuestro mercado, es la reaparición, el advenimiento del crédito hipotecario accesible, que durante tanto tiempo simplemente no existió. Y eso sin duda es una cuestión a mirar con muchísima atención. Lo miremos o no lo miremos, todo el mundo lo mira, con lo cual no nos queda más alternativa que reparar en esta cuestión. A mi criterio, en la convivencia de dos elementos que llevan dinámicas un poco distintas. Por un lado es la dinámica del mundo del financiamiento de los créditos hipotecarios, en particular los bancos, y su propensión a avanzar con esta idea de generalizar el préstamo hipotecario a 30 años y a tasas que nunca antes se habían visto en Argentina, ¿verdad? Más allá de que se le suma la inflación, pero la tasa en sí nunca antes se había visto en Argentina y mucho menos en moneda doméstica, ¿verdad? O sea, ¿quién hubiera dicho en los últimos, desde que nosotros tenemos uso de razón, que en la Argentina podía existir préstamo hipotecario a 30 años a un dígito de tasa en moneda doméstica, ¿verdad? O sea, realmente parece una cosa que francamente nunca antes hemos escuchado. Más inflación, pero digo, entre comillas, pero la tasa real efectivamente es esa, por un lado. Y por otro lado es el programa que el gobierno se ha puesto en esta materia, que me parece que viene con un nivel de intensidad muy distinto de la perspectiva que al respecto tiene el mundo financiero en sus dos facetas, ¿verdad? El mundo financiero de los bancos estatales, que les guste o no, acompañan mucho a las urgencias y a las premisas políticas, y el mundo financiero de la banca privada, que lo mira como negocio, si es que como tal funciona, con más o menos entusiasmo en relación a la lectura que están haciendo de la coyuntura, ¿verdad? Por supuesto, empezando al principio, el gobierno pareciera ser que ha establecido de esto parte de su política gubernamental y de su campaña electoral de cara a las elecciones. O sea, no estamos viendo avisos publicitarios de los bancos de préstamos hipotecarios en UVAs a 30 años, de los bancos estatales muy poquito, de los bancos privados cero, ¿verdad? O sea, nada. Y sí estamos viendo todos los días noticias que son tapa en los diarios del gobierno dándole manija a esta cuestión para recalentar a la gente que se acerca a la inmobiliaria tuya, decías que tenés inmobiliaria, ¿verdad? Y no solo sino toda la inmobiliaria de la Argentina, ¿verdad? Diciendo hipotecario en uvas, estos que Macri no se con esto y su estado. Así que genial hipotecario
más como un anuncio electoralista y vinculado con la campaña y las elecciones por venir, una realidad emergente. Son del PRO, con lo cual, ¿qué alternativa más que responder a los mandos naturales? Y veo una realidad genuina, por llamarlo de alguna manera, de la banca privada, mucho más frío en esta materia y mucho más cumpliendo con imposiciones que les vienen dadas por la política, que con una verdadera vocación de sumergirse en préstamos hipotecarios a 30 años con esta tasa de interés que hemos visto. En ese contexto, ¿te sigo o no? Sí. Perdón. En ese contexto, me parece que uno puede mirar con alguna atención esto tan disruptivo que es la aparición de créditos hipotecarios, pero a la hora de armar proyectos de cara a ese mundo, lo miraría con esta perspectiva. Por supuesto que las hipotecas estas a 30 años son para una cosa que está terminada, ¿verdad? Si no está terminada, no hay nada de lo que vamos a hablar. Por supuesto que el primer abordaje que la gente hace al respecto es el usado. Cuando se trata del nuevo, bueno, esto hay que mirar con su peculiaridad, ¿verdad? O sea, abordar el universo de compradores de clase media que no pueden comprar el pagándolo en 2 años, sino pagándolo en 30 años, es una cosa que no... ¿verdad? Entonces, si uno quiere hacer proyectos apuntando a ese target de gente, hay que hacer una reingeniería de los proyectos. Para hacer esa reingeniería, naturalmente, eso viene de la mano para que prospere en serio a la hora de armar proyectos inmobiliarios de préstamos intermedios. O sea, préstamos bancarios que financien a desarrolladores que construyan estos proyectos apuntando a ese segmento, como sucede en toda parte del mundo, menos Argentina, en toda parte del mundo. Esto es que los bancos dan préstamos hipotecarios a los compradores finales que toman la hipoteca cuando la obra se termina y dan préstamos intermedios a las empresas constructoras para que parte del capital necesario para hacer ese proyecto provenga de bancos que han financiado a los emprendedores. ¿Cuántos bancos están hoy seriamente ofreciendo préstamos intermedios al mercado? Yo diría básicamente ninguno, ¿verdad? O sea, básicamente ninguno. Con lo cual, esa herramienta al día de hoy no está. Digo, hay 4 que dice que lo tienen en góndola. Digo, en la práctica, ¿cuántos hay en serio? Esencialmente ninguno. Los pocos que hay, efectivamente, como bien dice Néstor, y ahí coincidimos completamente, cuando le piden que te cotizan Badlar más 5 puntos, y eso da, con la tasa de Sturzenegger de esta semana, 30, y no sé si no me quedo corto, ¿verdad? Y eso efectivamente es lo que está ocurriendo. Con lo cual, como cuánto esto tiene penetración genuina, seria y de verdad en el mercado, y como cuánto uno puede armar un proyecto inmobiliario apuntando a la clase media, financiándose al 30% anual, bueno, diría esencialmente ninguno, ¿verdad? O sea, muy poquito, o para un desfasaje financiero, pero digo, no es parte de la lógica el hacerlo de esa... Eso no camina, no camina en forma genérica, ¿verdad? Lo que no quiere decir que alguien que tenga un desfasaje financiero no puede ir al Banco Arriba que le den un, qué sé yo, en Badlar, puede ser, digo, pero eso no es una manera genuina de organizar proyectos inmobiliarios sustentables con ese modelo y con esa tasa, no camina. Los bancos lo saben, los bancos saben también que para que eso prospere deben introducir préstamos en UBIs o en UVAs, préstamos intermedios en UBIs o en UVAs. Alguna experiencia archiembrionaria está planteando el banco hipotecario en esta materia. Alguna cosa el Banco Nación, y yo diría, punto, el hipotecario, algo hay en algunas operatorias, casi los emergentes o residuales del procrear discontinuado, y algo en Nación, porque lo están haciendo, algo el provincia empieza a evaluar, qué sé yo, o sea, préstamos intermedios en UBIs o en UVAs, y digo UBIs, no por casualidad, digo UBIs porque es el que está, el que acompaña la evolución del costo de la construcción, con lo cual para el desarrollador tomar en UBIs tiene sentido. UBIs más 5, por decir algo, tiene un sentido un poco más genuino que tomar Badlar más 7 y que te dé el 30 y no sé cuánto % por año, ¿verdad? Ahora, los bancos lo están viendo, los bancos del Estado están empezando a contemplar que quizás valdría la pena estudiar la posibilidad de tener eventualmente una operatoria.
entre eso y un operatorio en la calle y salir a comprar terreno para hacer esos proyectos, vamos despacio, ¿verdad? O sea, no me apuraría a ir a comprar terreno de incidencia baja, más o menos invendibles, porque uno puede hacer proyectos de clase media con demanda explosiva que no está y con préstamos intermedios que no existen, ¿verdad? Con lo cual todo eso me parece que por ahora es una sana aspiración, es un mundo en el que vale la pena empezar a pensar. Es una cosa que yo creo que va a venir a la Argentina porque me parece que va a venir una Argentina más cerca de lo que pasa en todo el planeta Tierra menos en Argentina, ¿verdad? En todo el planeta Tierra menos en Argentina hay préstamos indexados, hay préstamos hipotecarios indexados, hay préstamos intermedios y hay inflaciones más bajas, ¿verdad? En todo el mundo, inclusive en los países vecinos de Latinoamérica, ¿verdad? O sea, la gente compra departamentos con hipotecas y los bancos financian a los emprendedores inmobiliarios en Uruguay, en Chile, o sea, en el primer mundo, ¿verdad? En Chile, que es el primer mundo, ¿verdad? En Paraguay, que es el primer mundo, ¿verdad? En Perú, que es archi primer mundo, en todos estos países pasan estas cosas, ¿verdad? En Argentina copiamos con buen criterio el sistema de préstamos indexados de esos países, que está bien copiado, solo que en este país tenemos una pequeña particularidad que nos diferencia de esos otros países, ¿verdad? Del primer mundo, me refiero a Asunción, Lima o Santiago de Chile. La pequeña diferencia, o Montevideo, la pequeña diferencia es que la inflación acá es completamente distinta de la que sucede, la que está en los otros países, en donde esta mecánica ha prosperado, ha crecido y ha funcionado, y ojalá que acá también crezca. Pero la inflación no está cerca de esos países, con lo cual no tengo la expectativa de que prospere masivamente y de manera generalizada tan rápidamente como si ha prosperado en estos países vecinos del primer mundo, que tienen inflaciones de un dígito, ¿verdad? Y Argentina está lejísimo todavía de tener una inflación de un dígito. Con lo cual, a mi criterio, yo para separar la paja del trigo, y una cosa más, suponiendo todo esto, suponiendo que los bancos de verdad se pongan las pilas y larguen préstamos intermedios con UBIs y que además sirvan, ¿verdad? O sea, que cumplan las dos condiciones, que larguen esas líneas y que además sirvan. Porque no se trata solamente de tener una línea en UBIs y que eso signifique que el Banco Provincia de Buenos Aires, por decir algo, adecue sus sistemas a poder dar préstamos intermedios con UBIs que hoy no lo pueden hacer y no lo hacen, ¿verdad? Pero no se trata solamente de eso. Se trata que además que la línea tenga sentido de utilidad genuina para el desarrollador. Porque solo por dar un ejemplo. Claro, yo quiero que vean. ¿Quién habla? Solamente a la La competencia. ¿Sigo? No. ¿Estás hackeando, Fabián? ¿Sigo? Sí, sí. Perdón. Se trata además que el que da el préstamo intermedio... Ustedes saben que si uno va a fabricar unidades para un target que solo lo puede comprar si hay hipotecas, y esas hipotecas solamente aparecen cuando la obra se termina, y si esas hipotecas no estuvieran cuando la obra se termina, uno le debe un montón de plata al banco y con los departamentos se hace un supositorio, básicamente, porque son departamentos que apuntan a un target que solo puede comprar si tiene hipotecas, y que en la Argentina las hipotecas se generalicen y que se masifiquen y que los bancos las den de acá a 3 años cuando las obras se terminen, no es un dato tan obvio ni tan evidente, simplemente porque las hipotecas están por aparecer y hace 20 años que no existen, con lo cual no es recontra seguro que dentro de 3 años las hipotecas existan, ¿verdad? Ojalá que a Macri le vaya extraordinario, ojalá que los planes funcionen, ojalá que la inflación baje y ojalá que haya hipoteca para toda la vida, como pasa en el primer mundo, o sea, en Asunción, ¿verdad? Pero bien podría ocurrir que no fuera lo mismo, simplemente porque hace 30 años que no hay, ¿verdad? Con lo cual, qué sé yo, ¿viste? Ahora, no vaya a ser que uno tomó un préstamo con UBIs al 5% anual, ¿verdad? Que está bueno, ¿no? Para la obra, que uno fabrica esta mercadería, que uno termina la obra debiéndole al banco varios millones de dólares, ¿verdad? Que uno sale a ofrecerle a la gente que vaya al banco no sé cuánto a sacar el préstamo hipotecario y que por esta cosa de la vida en la Argentina no haya préstamos hipotecarios, más o menos igual que lo que ocurrió en los últimos 30 años. Y que uno se encuentra en la incómoda situación de deberle al banco varios millones de dólares, de responder a las exigencias normales de los bancos, que es que te piden aval personal, ¿verdad? Lo cual es más o menos usual, por no decir recontra usual en el sistema financiero, vos te vas a llevar algunos millones de dólares, además de hipotecar el terreno, más todo lo que está arriba, te piden aval personal y tenés un, técnicamente hablando, quilombo gigantesco, ¿verdad? Gigantesco, ¿no? Por supuesto que uno bien podría decir a los bancos, si no me garantizás que va a haber préstamos hipotecarios a 30 años, dentro de 3 años, no te tomo el intermedio.
No te lo van a garantizar. Te anticipo que no te lo van a garantizar. Con lo cual, te quiero decir, todo esto, en esta lógica, a donde voy, y la titulización, que me encanta el proyecto y ojalá prospere, y tenemos una ley de titulización desde el año 90 y pico, con lo cual está todo bien, todo lo veo un universo que gira, a mi criterio, mucho más en torno a los anuncios. Y dicho esto con todo respeto, pero de verdad es lo que personalmente pienso, ¿verdad? Y bien puedo estar equivocado, y ojalá esté equivocado, pero lo veo mucho más vinculado con anuncios electoralistas que con un convencimiento genuino del mercado financiero y del mercado inversor y del mercado institucional por acompañar este proceso y por generalizar masivamente los préstamos hipotecarios y en consecuencia la coyuntura y la posibilidad de que en el mundo del desarrollo inmobiliario podamos muy rápidamente concebir, armar, estructurar y lanzar emprendimientos inmobiliarios para la clase media que solo puede comprar con préstamos hipotecarios, al menos este año, yo qué sé, al menos, por decir algo, o sea, por lo menos en los próximos 12 meses, por plantear algún horizonte basado en la bola de cristal que justo hoy no la traje, ¿verdad? Con lo cual vaya uno a saber si estoy diciendo la verdad o estoy diciendo cualquier pavada, ¿verdad? Lo que no quita que, a mi criterio, y de vuelta con la bola de cristal, creo que eso va a ocurrir, creo que esa realidad va a venir, creo que esa realidad va a ser lo que va a marcar el día a día de los proyectos inmobiliarios cuando eso termine de ocurrir y va a venir, y me parece que una capacitación, un curso, una formación y empezar a ordenar las compañías de desarrollo inmobiliario para que estén preparadas, para que cuando ese inversor institucional de préstamos intermedios, bancarios, préstamos hipotecarios, venga de verdad, estemos listos para y sepamos cómo hacerlo de verdad, todo eso me parece recontra pertinente, que no tiene tremendos puntos de contacto con ir a comprar un terreno mañana, en vez de hacer el curso, comprar un terreno y empezar y andar al Banco Nacional a pedir un préstamo intermedio, eso me parece que no, ¿verdad? Ahora, mientras tanto, hagamos el curso y tengamos las compañías preparadas para, y la cabeza preparada para, y qué sé yo, para cuando venga, que creo que va a venir, me parece recontra pertinente, incluso las titulizaciones, pero al ritmo al que la Argentina eso permite hacerlo, y al ritmo que la realidad del mercado va, y sin confundirnos y diferenciando a mi criterio la paja del trigo de los anuncios políticos electoralistas de la realidad del mercado que no necesariamente siguen la misma sintonía literal. Tema 1. Tema 2. ¿Tema 2? No terminé. Tema 2. No, tema 2 es algunas de las preguntas que No, pero espera, quiero terminar. Disculpa, pareció que era Terminé con el capítulo 1 nada más, solo le voy a contar el capítulo 2. Si me da 10 minutos, sigo. Claro, capítulo. Escuchá, capítulo 2, espera que me pongo, tengo calor. Capítulo 2. Sí, tampoco estoy de acuerdo con el otro temita, Néstor. Tampoco estoy de acuerdo, no, la verdad. Tenemos la línea también. Sí. Perdón, quiero aclararles que ellos dos además están hablando del mismo tema. Imagínense cuando los otros docentes abren los otros temas que son costos, todas las áreas, project management, la gestión comercial, cada uno tiene absolutamente distinto. Esos son el mismo tema. Imagínense el resto. Para mí es una de las cosas más jugosas de esto, pero bueno, quiero que adelantárselos para justamente porque pasan estas cosas. Bueno, paso al tema 2. No pienso en absoluto que la Tierra vaya a bajar. Por decirlo técnicamente, ni en pedo, ¿no? Técnicamente hablando, ¿verdad? Ni en pedo, ¿no? Tampoco pienso que genuina y honestamente el costo de obra vaya a bajar. Y sobre esto segundo, me parece que es un tremendo llanto que podríamos como sector tener en conjunto, porque esto segundo sí podría bajar si nos pusiéramos los pantalones largos, ¿verdad? Porque en el costo de construcción, además de tener el costo directo de construir, tenemos un montón de otros costos, ¿verdad? Que no los estamos abordando, que nadie los quiere ver, que todos nos hacemos olímpicamente los boludos, pero a mi criterio, lamentablemente, no vamos a seguir siendo los boludos, con lo cual lo menciono como anécdota, ¿verdad? Pero me parece que hay mucho para hacer al respecto en términos de productividad, ¿no? Hablando, estamos en el marco de la Cámara Argentina de Construcción, ¿verdad? O sea, la productividad en la Argentina de toda la mano de obra de todas las cosas, incluyendo la del sector de la construcción, es espantosa, ¿verdad? Es espantosa, ¿no? O sea, el Wokra, la CAC y la Mar en Coche es espantosa, ¿verdad? O sea, se construye con una productividad de la época de las cavernas, por un lado. Técnicas constructivas,
peor, ¿verdad? O sea, peor, no solamente porque no hemos introducido ninguna tecnología moderna, disruptiva, que permita bajar los costos de construcción, sino porque además todo el sistema se opone a que esto suceda, ¿verdad? Porque cuanto más mano de obra y menos desocupados, más lentas las obras, más largas y con más gente laburando, mejor, con lo cual ni siquiera los gobiernos, ahora están cambiando el código de edificación de la Ciudad de Buenos Aires, el código, o sea, lo están cambiando ahora, ¿verdad? Y tampoco van a autorizar a técnicas constructivas que permitan construir más rápido y mejor. ¿Por qué? Bueno, porque mejor en la Argentina, ¿no? Que las obras sean más lentas, con más gente que trabaje durante más tiempo, ¿verdad? O sea que productividad un desastre. Técnica constructiva peor todavía, ¿verdad? Ni te explico los impuestos, ¿verdad? Ni te explico los impuestos que son, todos saben al día de hoy, récord mundial, que los impuestos en Argentina son récord mundial y los impuestos en Argentina del sector inmobiliario no tienen gollete, ¿verdad? O sea, de la Argentina es un desastre. El impacto que tiene la no indexación de los balances sobre la actividad inmobiliaria, del desarrollo inmobiliario, es tremebundo, ¿verdad? O sea, no hay manera de evitar, mira lo que te voy a decir, Néstor, querido, no hay manera de evitar, mira lo que te voy a decir, que si uno hoy compra un terreno, hace un edificio y vende los departamentos y hace todo en blanco, es imposible, aunque lo contrates a Néstor como contador, que es genial, ¿verdad? Es imposible que el impuesto a las ganancias no sea superior a la ganancia. ¿No? O sea, que el impuesto a las ganancias sea más alto, que el impuesto a las ganancias que tenga que garpar sea más alto que la ganancia que tenga. O sea, imagínate de lo que estamos hablando, ¿verdad? Con lo cual, en el costo de construcción, todo lo que hay para mejorar es, bueno, ni te explico de la apertura de la economía, ¿no? Porque todos ustedes saben, ¿verdad? Que el cemento acá cuesta el doble que en Chile y que en Uruguay y que en el primer mundo, que es Asunción, Paraguay, ¿verdad? Que el hierro cuesta el triple, que, o sea, ¿no? O sea, estamos todos cerrados para, o sea, te quiero decir, en materia de costo de construcción, todo lo que habría para hacer, ¿no? ¿Es así o no es así? ¿No? Es un espanto, ¿verdad? Y podemos ir hablando, ¿no? Si te doy la palabra, vas a hablar todo el día. Pero digo, los terrenos no van a bajar. Y con el costo de construcción, me parece que tampoco va a ser un pito, en esencia, ¿verdad? Todo esto es simplemente una nota de color, porque igual creo que no hay nadie que se haya puesto los patrones largos en esta materia para hacer un cambio significativo en esta cuestión. Ahora, a mí me parece que aún así el mercado del segmento no crédito hipotecario, el mercado del segmento que venimos atendiendo en los últimos años, y en particular un escalón más alto, yo lo veo con precios acomodándose a la nueva realidad, de manera además bastante acelerada. O sea, mi sensación es que esta cuenta que hace 6 meses no daba ni de cerca entre el costo de la tierra delirante que estamos teniendo y que crece minuto a minuto y que va a seguir creciendo. Los costos de construcción, que son el doble hoy por hoy en Buenos Aires medidos en dólares que en Madrid, ¿verdad? Que nos cuesta el doble construir que en Madrid, ¿verdad? O que Miami, ¿no? En dólares, ¿no? Aún así, me parece que para el segmento más alto de la pirámide socioeconómica estamos en un proceso de muy rápido de verdad, acomodamiento de los niveles de precios que va a permitir generar rentabilidades, o que está permitiendo, a mi criterio, generar rentabilidades que perfectamente sustentan para un nivel pequeño de actividad y para proyectos premium y para el segmento más alto de la pirámide, post blanqueo, con guita que hoy de vuelta puede ser invertida, por ejemplo, en alguien que compra un departamento, un rico que compra un departamento divino para usar, porque antes la plata la tenía escondida y hoy está para usarla, o por la razón que sea, me suena que hay un proceso de acelerado reacomodamiento de la rentabilidad de los proyectos en el segmento más alto. Y solo para cerrar, 3 o 4 datos de color, digamos. La primera serie de datos tiene que ver con la evolución reciente de valores de la tierra, que muestran este raíz hacia arriba de los precios, que por un lado tienen a inmobiliarias que, coincido, que convalidan valores que no nos resultan cómodos, pero también tenés a vendedores que piden un montón de plata y además tenés a compradores que no son ningunos salames, que convalidan precio muy alto, digamos. Con lo cual, en esa lógica, las inmobiliarias tienen parte de la culpa, pero me parece una parte limitada, porque además tenés, de vuelta, vendedores importantes que piden locuras por tierra grande, pero compradores, desarrolladores con mucho respaldo, con mucho conocimiento y que no son ninguno salame, que pagan locuras también, ¿verdad? Y entonces parte de la lógica está depositada en esa realidad de comprador y desarrollador. Los casos más reconocidos en el mercado de los últimos tiempos son
un par de casos en los que yo tuve participación, con lo cual lo puedo contar con conocimiento de causa. Uno es una estación de servicio en la que yo participé casualmente de la venta, que es la de La Pampa, la esquina de La Pampa y Libertador, que es para hacer una obra grande, una Petrobras, ¿verdad?, que se vendió en 1.700 mangos de incidencia, que es un número grande, ¿verdad? El otro caso es el del terreno que vendió el Estado hace un par de semanas, atrás del McDonald's y de la ESO de Libertador y Udaondo, que se vendió a 2 lucas de incidencia por metro cuadrado, ¿verdad? El otro caso, habrán visto, se vendió Dandy ahí en Figueroa Alcorta a casi 3 lucas de incidencia, digo, transacciones, todas estas en donde los compradores convalidaron, pagaron, y no lo hicieron con metros en cifras que no se habían visto antes, ¿verdad? Y son todas transacciones de decenas de millones de dólares, con lo cual uno puede decir, bueno, un vendedor que se pasó de vivo porque pidió una boludez y un comprador que es un salame, pero no es un salame si pagó decenas de millones de dólares a estos niveles de incidencia, ¿verdad? Y son transacciones, y no es el mismo cartel de Medellín que compró todo, sino que son diversos desarrolladores, todos conocidos, todos reconocidos, todos prestigiosos, que pagaron incidencias muy altas. El caso más cercano en el que yo de vuelta personalmente estoy involucrado, que es el de este terrenito que era del Banco Río, atrás del Malva, ¿verdad?, que es frente al Paseo Alcorta, que es del orden de una manzana, ¿verdad?, una tierra más o menos grandecita, en donde vamos a hacer un proyecto yo estoy participando ahí, por eso lo menciono como anécdota, de departamentos, ¿no? Son departamentos normales, pero premium. La tierra se pagó bastante más que esto que estoy contando, ¿no? Bastante más que esto que estoy contando. Digo, en la serie que les conté, empecé con 1.700, después les conté 2.000, después les conté cerca de 3.000, y en este otro caso se pagó bastante más que 3.000, ¿verdad? Bastante, pero holgadamente más que 3.000, ¿no? Para hacer departamento, con lo cual es una tierra, qué sé yo, un departamento. Y el costo de obra, no, efectivamente ha subido un montón, ¿verdad? Porque hoy está, para un producto así, está carísimo hacerlo, pero en este proceso hemos decidido trasladar esta realidad de costos a los precios, y hicimos un pequeño sondeo, una pequeña ronda, y qué sé yo, entre gente cercana a nosotros, para ver qué onda, con precios que estaban por arriba de las 10 lucas, cómodo, ¿verdad? Y nos lo sacaron de las manos, ¿no? O sea, vendimos todo en un mes, ¿no? Todo en un mes, ¿no? No, boludo, te digo la verdad, no te estoy contando un dato de verdad, no seas boludo, te cuento de verdad. A ver, pero este lo cuento de verdad, y me pasó a mí, y honestamente me pasó a mí, digo, en los últimos 30 días. Pero los otros me pasaron a mí, los otros compró Cafif, compró Camsticornia, compró qué sé yo, ¿viste? O sea, los otros, ¿no? Compró otra gente, ¿verdad? Y esto que cuento está ocurriendo en los últimos meses, en el mercado, acá, de cosas reales, ¿verdad? Entonces, nada, no tengo receta de cocina, no tengo nada para recomendarles, está lejos de mi vocación recomendar nada, y mucho menos contar la fórmula de la felicidad a nadie, y mucho menos firmarle autógrafos a Néstor, pero nada, mi visión general, y con esto cierro, y es una referencia más amplia y más conceptual, es que se nos abren dos mundos, el mundo del porvenir, pero no en lo inmediato, para el cual yo creo que hay que prepararse, y me parece que todos deberíamos prepararnos, el mundo de la clase media, la vivienda con crédito hipotecario, la institucionalización de nuestras compañías, y el estar dispuestos para cuando llegue, ojalá sea lo antes posible, y no creo que sea rápido, para esa actividad. Y en el mientras tanto, a mí me parece que en el segmento ABC1 normal no hay negocio. En el segmento más alto que el ABC1 normal, me parece que los precios están acomodándose muy rápidamente a la par de los costos de construcción y los costos de la tierra, los precios de la tierra, y me parece que ahí, muy rápidamente, si uno tiene capacidad de abordar ese universo, es posible, no el 86 normal en Las Cañitas, sino obras de otra escala, me parece que es posible encontrar negocios que construyan, generen y traigan como buenos frutos muy buena rentabilidad. Gracias, Damián. En realidad, cada año de estos últimos 16 años decimos, este es un año dificilísimo de crisis de este país. Cada año hay una crisis diferente. En realidad es por eso que en la capacitación se dan herramientas generales, miradas desde todos los ángulos, porque, a ver, seguro que esto va a seguir cambiando, va a seguir habiendo crisis, pero bueno, tenemos que estar lo más preparados posibles. Fabián Calcaño es otro de los docentes que digamos, es un obsesivo
por los recursos, por la sistematización de procesos, justamente en obra, en costos y en BIM. Antes de que Fabián nos cuente un poquito su mirada, me gustaría, Damián, que nos cuentes vos por qué nació este programa, porque muchos me preguntaron, porque hay un montón de programas, ¿por qué 4 meses? ¿Por qué todo tan comprimido? Y digamos, es una evolución de muchos años que llegó a ser así. Efectivamente hay mucha oferta de capacitación en el mercado para desarrolladores inmobiliarios. Además de tener el mérito de que hace 16 años que nos bancamos nosotros, que no es poca cosa, nos sirvió también para ir generando un producto educativo que a mi criterio es especialmente útil para cierto perfil de asistente, digamos. Y el perfil que yo identifico y que me parece que es el que más se acerca al diseño educativo que hemos elaborado, es el que busca un programa de naturaleza extremadamente ejecutiva. Extremadamente ejecutiva. ¿Qué quiero decir con eso? Hay muchas maneras de abordar el aprendizaje de distintas disciplinas, incluso la de ser desarrollador inmobiliario, ¿verdad? Uno puede hacer una maestría de 2 años, uno puede hacer un doctorado de 4 o 5 años y hacer de la mano de eso un proyecto de investigación larguísimo, conceptual y qué sé yo, para elaborar lo que se le cante, y en el otro extremo uno puede tener un programa que esté concebido para que todos aquellos que vengan acá quieran tener herramientas para lo que solemos decir nosotros, el preparado listo ya, ¿verdad? O sea, este es un programa en el que abordamos todos los temas vinculados con el cómo armar un proyecto inmobiliario, lo legal, lo impositivo, lo económico financiero, marketing, control de costos, o sea, recorremos todo, pero en ningún caso el objetivo de quien da el tema en particular que le toca dar de su especialidad pretende que su transmisión de conocimiento sea ni una tesis doctoral ni que quienes escuchan salgan recontrarchi expertos en esa cuestión, digamos, ¿no? O sea, no esperamos que cuando lo escuchen a Néstor hablar de los temas que él va a exponer con profundidad salgan y se conviertan inmediatamente en consultores que puedan meter consultoría y competir con Néstor. No porque él no busque competencia, sino porque el objetivo de cada una de las charlas es dar herramientas altamente ejecutivas, altamente prácticas que permitan muy rápidamente y muy condensadamente salir a la calle a laburar y andar a ver qué onda. Y en esto quiero hacer una aclaración, porque ejecutivo no significa que tenga que tener el alumno un cierto seniority. No tiene que ver con la edad ni con la profesión, tiene que ver con la manera de mirar y la manera de pensar el negocio, que es absolutamente independiente a la edad y a la profesión. Es una manera distinta de razonar y de pensar este problema, que hoy tenemos una crisis particular, hace unos años teníamos otra y en 5 años vamos a tener otra. Es otra manera de razonar. Y el otro tema importante es que cuando Damián dice a sus marcas listo ya, es que, a ver, por ponerles un ejemplo concreto, que hoy no está el especialista en Project Management, en la clase que tiene que ver con Project Management se ve, por ejemplo, no sé, una parte de rentabilidad, y la rentabilidad a lo mejor se ve en los terrenos del día. Agarran el diario del día de Clarín, de Nación, y se ve qué terrenos hay ofrecidos, a cuánto, por qué, cuál es mejor negocio y los fundamentos para esto. O sea, en la misma clase se ve todo el negocio y se trata de evaluar en la misma clase por qué, cuáles son las trampas de lo que se publica, qué, cómo, por qué es más rentable, y analizan el negocio del diario del día. Se van de la clase con esa herramienta. Por eso no es la historia de la Argentina y su proceso de project, no, es concreto, es específico, por eso cada uno de los profesionales que dictan se especializa en lo que dicta, se dedica a lo que dicta y es exclusivo de real estate. O sea, el que da gerenciamiento, el que da gestión de costos, el que da toda la parte de comercial, la parte de marketing, todos son especialistas en real estate. O sea, los ejemplos son concretos y son del rubro, y obviamente con la actualización de lo que está pasando en el mismo momento en la calle, pues están todos en la calle. Damián, tú... Todos en la calle. Estamos todos en la calle.